Yo estoy súper feliz de haber encontrado esta palabra, si todavía tú no estabas, porque de verdad, hasta ahora la definición es una negativa. Soy una mujer sin hijos, cioè, me falta algo. Eso, la definición, ¿no? De falta algo. Mientras tener una palabra positiva, sin esta conexión de que falta algo, soy súper feliz con la palabra lunáticas. Sí, pero espero que un día se puede lograr, sí, no, de abrir un espacio también, porque yo pienso que hay muchas mujeres que en sus casas, en sus cabezas y corazones, pero se sienten solas o que piensan que no se puede decir estas cosas. Es lo que te decía, es lo que te decía. A veces es como escuchas tantas cosas y no quieres compartir tu historia, pero cuando encuentras gente como ustedes, te abres así no conozcas porque sabes que estás pensando lo mismo. Entonces, Sí. chévere. Ahí de pronto aquí mismo podrían hacer un foro con más gente claro, con más gente que igual son madres que quisieron ser madres y que están felices y con las que no. Está bien como porque no se trata de formar bandos, no, de las que no son mamás y las que sí son, no, no, simplemente de respetar las decisiones de mujeres. Exacto, porque eso sí pasa también, eso me pasó en Alemania una vez, ¿no? Que estos grupos, estos son los sin hijos, con hijos, y también entre las que tenían los hijos, todas las madres, la separación, quién tiene un padre por sus hijos y quién es madre no. soltera. Qué bestia, déjennos en paz. No, Siempre nos estereotipan en todo, no, ¿verdad? pero entre mujeres, por Sí, eso que claro. digo que eso es la cosa más dolorosa, que eso pasa entre mujeres. Nos hemos encontrado para algo que hemos visto el programa, que es para algo que todas nosotros le ha llamado la atención, lunáticas, para algo, ¿no? Porque es también, o sea, se transforma, ¿no? Yo pienso que es también una onda cósmica, Sí, que, chévere. que y por eso sale todo y pienso que la liberación de poner todo en la mesa para que, que, que salga de la oscuridad, porque la culpa, todo eso, ¿no? Todo nascosto se vuelve tóxico. Y somos flores, ¿no? ¿Y cuántas flores hay? Y no, una flor no es más linda que la otra, ¿no? No, sí, eso digo, déjennos en paz con nuestras decisiones, déjennos en paz, déjennos decidir ser mamás, con esposos o sin esposos, o no querer tener hijos porque no quiero, porque no me da la gana, o ser mamá y trabajar, o sea, ya cada uno que vea lo que quiere hacer con su vida. No hay que juzgar, insisto, no hay que juzgar. Es la primera vez en Cuenca, por eso que soy aquí ya desde el inicio, ¿no? De encontrar mujeres, porque de verdad, hasta ahora, casi todas las mujeres que conocí fue siempre esto pequeño, así, porque tú no tienes hijos. Sí. Y también compartir con mujeres tan abiertamente cómo son las cosas, porque sí, porque de verdad me faltaba eso. Y sobre todo, sí, con los otros extranjeros un poquitito menos, pero quería encontrar mujeres de aquí que no son siempre el mismo molde, ¿no? Y que además no tenemos miedo de decirlo porque yo no les conozco a ustedes, sin embargo me abrí porque creo que estamos conectadas como en las mismas decisiones. Entonces, ha sido chévere, porque a veces cuando estás en espacios con gente que incluso sí conoces y te empiezan a preguntar sobre el tema de los hijos, no te abres tanto, no quieres decirlo todo porque sabes que no vas a comprender, pero con ustedes que están como en la misma línea de pensamiento, así no les conozca, pues tuve el chance de contarles lo que siento y lo que pienso y es muy chévere, muchas gracias. Tenemos la oportunidad de expresar lo que sentimos, cómo pensamos y que tal vez más personas sientan que hay más personas que no quieren tener hijos, que no es una obligación, que no sea una imposición, que la maternidad sea libre, que lo asuman cuando alguien quiera y esté preparado, pero si no, no pasa nada. No hay por qué sentirse culpable, ni mal, remordimiento, ni nada. Y las razones que tengas no están mal tampoco, o sea, cada persona tiene su razón y no está mal. No hay que juzgar y si no quieres ser madre porque te da pereza tener hijos, pues está bien también, o sea, no está mal, no está mal.
el equilibrio Ujú. de hacer, porque como decía antes, ¿no? Nunca uno debe justificar su decisión de ser madre. Sí, y yo quiero el equilibrio que hacemos, la discusión abierta, si de un lado, si del otro lado, ¿no? Y eso de verdad espero que vamos a lograr aquí en Latinoamérica, de verdad, sobre todo en Cuenca, de hablar abiertamente, sin esta defensiva, ¿no? Sí, Si uno se necesita poner la defensiva. Conozco también el contrario, porque en Europa es siempre así, el péndulo siempre va en un extremo y el otro extremo, ¿no? Que ahí casi te necesitas justificar si tienes un hijo y si estás en casa para cuidarlo, que dejas tu carrera. Eso también, pues eso es el problema del otro, o sea, la misma moneda de la que te... demasiada presión por las decisiones que Exacto, tomamos. exacto. Es muy loco. Y eso de lograr un equilibrio, hablamos abiertamente, si de uno o del otro, de una decisión y también de la otra, ¿no? Y que abrimos el espacio y que respetamos cualquier forma y cualquier decisión que uno haga. Es ahí que vamos a ser las hermanas, ¿no? Que cada una, que sin juzgar. Y, porque es de verdad, y yo pienso que si logramos eso, la generación próxima ya va a ser distinto, porque ya todas las mujeres jóvenes van a tener hijos cuando y si quieren, y entonces ser feliz, y las que no quieren también son felices. En las parejas que adoptan se puede ver eso claramente, que los llegan a amar incondicionalmente porque es cuestión de relacionarse todos los días y de sentir el amor de parte del uno al otro. Incluso con gente que no son tus hijos. Yo tengo 2 sobrinas mujeres a las que les adoro y, o sea, yo no me imagino un amor así tan especial y son mis sobrinas. Igual con mi pareja, hasta con mi gata, que es lo máximo. Entonces creo que el amor es bien diverso y verdadero en todas sus expresiones cuando son honestas. Sí, en Esa es realidad la yo linda no del piensa, no se piensa en tantas cosas. Incluso yo he pensado, si tengo una hija, y la verdad en este mundo en el que vivimos, que todavía estamos en un sistema muy patriarcal, yo digo, este no es un sistema donde yo quiero que viva mi hija, porque todavía hay mucho de tanta violencia. eso, y que todavía, aparte de que tú quieras levantar tu voz, te critique, que la gente te intente callar, entonces también eso es fuerte. Y si tengo un hijo, por otro lado, donde obviamente le puedo enseñar nuevas masculinidades, donde él no tenga que sentirse el macho, siento también la represión hacia él, que quizás sufra bullying, que quizás le pasen otro tipo de cosas donde sus compañeros le insulten, le digan, y eso también le puede provocar depresión o sea, a un ser humano. Y también pienso que no está preparado, y digo, ni hombre ni mujer, sinceramente creo que este mundo no está preparado. O sea, siento que no traería a un niño irresponsablemente a este mundo, porque no está bien todavía, no es un mundo donde quisiera yo que viva. Yo también siempre he pensado como que este mundo no es... O sea, es súper lindo estar vivo y hay que disfrutar mucho de la vida, pero de ley, en Ecuador al menos, el mundo no está bien como para creer, creo que nadie, porque hay muchísima violencia de género. No te dejan ser el tipo de hombre que quieres, no te dejan ser el tipo de mujer que quieres, eso no te dejan ser... ni siquiera es una persona, es la sociedad, así como en su conjunto en general. Y también con el cambio climático, o sea, más gente en el mundo. Claro, aparte hasta eso, porque en realidad somos lo peor que le pasa al planeta. Y tenemos que darnos cuenta que si lo sobrepoblamos, obviamente se necesita talar más, se necesita sembrar más. ¿Eso qué provoca? Igual se expanden también, entonces se necesitan más lugares para construir, más lugares para sembrar. Entonces provoca obviamente menos árboles, menos vegetación, menos todo, lo cual nos va a llevar igual a algún momento a tener escasez de agua, de comida, de lo que sea, igual va a sufrir la población. Entonces también por ese punto pienso que no está bien igual que Está bueno parar un poco la reproducción por un tiempo. Habemos muchos. Aunque yo sí trato de ser más positiva. Creo que el mundo, si bien es un caos, también hay cosas súper buenas y creo que hay cosas súper positivas también. Sí, totalmente, pero realmente la responsabilidad de tener un guagua pues hay que pensársela, sino que estamos acostumbrados en nuestras sociedades a que los hijos llegan cuando Dios quiere, entonces
Claro, nos han enseñado que la familia es una institución con papá, mamá, Sí. hijo, ojalá hija para tener la pareja, el perro. Entonces, o sea, son formas, son cuestiones culturales que desde mi perspectiva no están bien. O sea, creo que cada uno tiene derecho a elegir la familia que quiere tener. Sí, entonces no hay que parar mucha bola. A veces yo antes era súper reaccionaria cuando me hablaban del tema de los hijos, porque la gente sí nos agrede, es cierto, Y es nos que la agrede. realidad es que a veces ya llega a hostigar. Llega a hostigarte, pero, Hostiga ya. pero ya hay que tomarlo con calma. Solo claro. mira, cuando es necesario, cuando ves que la gente está con apertura de escucharte, les cuentas tus razones, pero si no, solo dices ya. Y fue así en otras culturas en el pasado, que todas las mujeres jóvenes pasaban tiempo con las embarazadas, con niños pequeños, también con la muerte, que es el otro tabú. Ese es otro tabú también. Exacto. Son estos tabús, tal vez el tabú más grande que existe todavía. Es difícil, sí, ese también es difícil, el de la muerte. Pero sí, igual, como decía hace un rato, sí, nos hacen sentir demasiada culpa por nuestras decisiones, sobre todo a las mujeres. Si tienes hijos, ¿por qué los tuviste? Si no los tienes, ¿por qué no los tienes? O sea, tengo muchas amigas que fueron madres jóvenes y ahora cuando sus hijos están un poco más grandes quieren salir, divertirse, como usar el tiempo que no pudieron hacerlo antes y la sociedad te hace sentir culpable, como, ¿y qué haces aquí si tus hijos están en la casa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te hacen sentir culpable de salir o de criar a los niños o de renunciar al trabajo por criar un bebé o de si lo tuviste retomar el trabajo y dejarlo en una guardería? O sea, es increíble cómo las mujeres nos cargan de culpas. En realidad, toda la sociedad, pero las mujeres como que tenemos esa carga fuerte de hacernos sentir culpables por las decisiones que tomamos. Y como tú dices, incluso entre mujeres pasa, pero va más allá del género, es un tema cultural que está tan fuerte, entonces es difícil romper, pero por eso intento siempre ver las cosas de un lado más positivo para no juzgar. Esa es la cosa, no juzgar, oye, dejar que la gente haga lo que quiera, es difícil, es súper difícil, pero hay que intentar no juzgar. Hay que darlos a entender, porque tal vez ellos todavía no están preparados para llegar a ese punto de la realidad. Pienso que todavía les falta más empatía o así, pero y al mismo tiempo uno no puede juzgarlos, tiene que entenderlos y si es que alguien está abierto de mente, pues tener una conversación y así ir creciendo en conjunto, ya que uno siempre aprende también de las personas. Sí, siempre supe. Chévere, chévere, chévere conversación. Las abuelas asuman la responsabilidad de criar los hijos de sus hijas. Es un caso, eso se repite muchísimo. Entonces, claro, una abuela que diga no quiero nietos es bien raro. Mi mami no quiere. Es incluso más raro que decir. También suele ser que lo hacen por obligación, por ayudar a sus hijos. A veces no es porque ya tengan el ánimo o eso, pero ya siento que ellos también se ven forzados. Ya que tuvo, tengo que ayudar. Sí, porque No la tienes ayuda. la responsabilidad con tu hijo. Claro. Pues sí, pero eso es poner más peso, no solo también a mi madre, a mi tío, porque mi abuela, me acuerdo, yo fui la única nieta sin hijos. A un cierto punto que ya tenía 80 algo años, ¿no? Que tenía seis hijos ella misma. Entonces, ¿sabes qué, Sibila? Tú eres la única que no me presenta con otro hijo, porque de verdad me ha gustado tantos nietos, que de verdad no me interesa más. Pero es aún más difícil para una abuela decir eso que por... Una mujer. Sí, Ser madre. sí. Es más difícil para una abuela. Con baja voz me decía, ¿sabes qué? Los bebés no me interesan. Ya estoy en un punto de mi vida que entonces, de verdad, no. Y digo, bueno, pero calladita, como que y conmigo. Y yo decía, tú eres la única que no me carga con este peso. Y conmigo, ¿qué hacemos, no? Porque sí, aquí veo que las abuelas se toman esta responsabilidad como una cosa natural. Ya eso en Europa ha cambiado, porque las abuelas con la moto, con su trabajo, que no asumen esto luego, ¿no? Y mi madre también dice, ¿quieres hijos? Muy bien, pero no esperar de mí que voy a cuidar de hijos. Con todo amor, el domingo, tal vez para 2 horas.
pero no contar con eso, porque no lo voy a hacer. Claro, y esas son también las cosas que yo me cuestiono, porque claro, en un momento te pones como a enlistar las cosas positivas de tener hijos y las no, entonces es como, a ver, si yo voy a tener, yo soy una mujer súper independiente, entonces tengo un trabajo en el que, claro, tengo que ponerle mucho tiempo, entonces me ponía a pensar, a ver, si yo tengo un hijo en este momento, eh, a mí me gustaría tener la posibilidad de criarlo yo y estar con él, pero, pero me gusta mi trabajo, me gusta ser independiente económicamente, entonces tengo que, a ver, que pensar qué es lo que realmente quiero. Quiero tener un hijo para quedarme en la casa con él y perder esa independencia económica, o quiero tener un hijo y voy a tener la fuerza de enviarlo a una guardería porque no tengo una mamá que me ayude tampoco. Entonces es como, te pones a pensar en todas esas cosas y yo dije, no, 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 no. O sea, si no, si voy a tener un hijo y no voy a poder estar con él, o voy a tener que estar con él, pero en algún punto eso me va a crear conflictos por la falta de independencia, entonces prefiero no hacerlo. Hay un montón de cosas que uno se pone a pensar, porque además son lindos, me gusta como, a mí me gusta como compartir tiempo con los niños en algunas cosas, pero cuando ya se ponen a llorar o se ponen necios, digo, chuta, yo quiero asumir eso. No, por eso, me gusta mucho, pero cuando empiezan a oler mal o son para toda la vida. Son para toda la vida. No es que me van a durar 5 años, 7 años. Uno nunca se deja de preocupar por ellos toda la vida, o sea, Sí. toda. Entonces siento que eso es un lazo súper fuerte que en realidad yo no estoy dispuesta a asumir. Al menos yo no.